Bueno, y el tercer artículo sobre materia oscura, que nos podría servir para hilar luego también con temas cosmológicos, porque está un poco a caballo de las dos cosas, es un paper que no es reciente, que también pues lo encontré por razones estos días y me sorprende no haberlo visto porque es un trabajo además en el que uno de los coautores es Abraham Loeb. Estamos tardando en tener entradilla. Este artículo es interesante, o sea, ya saben que a veces hablamos con cierta chanza sobre algunos artículos más frívolos de los que publica Abraham Loeb. No debemos perder de vista que también a veces publica cosas interesantes. Entonces, en mi opinión, Loeb hace muy mal cuando hace las cosas que hace mal. Vale, sí, también, sí, es verdad. Bueno, este artículo me parece que está bien. Yo creo que no ha tenido absolutamente ninguna repercusión. Yo por lo menos no lo he visto en ningún sitio y este me parece mucho más interesante que algunos de los otros que he publicado que han salido absolutamente en todas partes, ¿no? Y aquí lo que propone es un modelo, otro modelo de materia oscura en el cual que lo usa. La motivación de este modelo es que por lo menos alivia parte del problema de la tensión cosmológica con la constante de Hubble H0, este problema que le hemos dedicado muchísimo tiempo en Coffee Break, que es uno de los problemas que hay ahora mismo en cosmología, de la discrepancia o la tensión que hay entre las medidas del parámetro de Hubble obtenido a partir del fondo cósmico de microondas y el modelo cosmológico de consenso, frente al que se obtiene midiendo en el universo local con medidas de supernovas y otras proxies de distancia, las medidas del ritmo de expansión del universo, ¿no? Ahí hay una cierta discrepancia entre ese número 68 y 74, que es más o menos lo que sale con una forma u otra, que está, pues, según un poco cómo se hagan las cosas, entre 3 y 5 sigma. Y lo que dicen aquí estos autores, que son tres autores, dos de ellos de Rhode Island y luego Abraham Loeb de Harvard, es que si la materia oscura se hubiera venido desintegrando a lo largo de la historia del universo, desintegrarse en el sentido que decía, que explicaba Alberto antes, no que se aniquile con su contraria, sino que espontáneamente esta partícula no es totalmente estable y espontáneamente decae en un fotón o algo parecido a un fotón y una partícula con masa. Es decir, una partícula sin masa y una con masa. Si eso ocurre, y tiene un modelo, además me ha hecho gracia, que llaman de materia oscura slightly warm, ligeramente templada, que esto ya me parece de risa, porque tenemos la materia oscura fría, que es la que no es relativista, la materia oscura caliente, que es la ultra relativista, luego se introdujo la materia oscura templada, que es un poco una cosa intermedia que hace falta para la formación de estructuras que sea como la que sea en el universo, y ahora yo este término no lo había visto nunca, lo estuve buscando y lo vi referenciado en un par de libros, se había usado, ligeramente templada, para indicar que, bueno, que tiene un cierto rango de energía estas partículas, pero bueno, que haciendo eso consigues reconciliar esas medidas del parámetro Hubble que digamos, las que se obtienen con el modelo cosmológico y el fondo cósmico de microondas y llegas a un valor en el universo local bueno, que está más o menos dentro de la barra de error, ¿no? Pone aquí en la figurita 2 una curva en la que parece que podrías reconciliar un poco estas medidas. O sea, la idea es que ha habido un cierto cambio en la composición del universo porque una parte importante de la materia oscura se ha desintegrado y eso es lo que, esa desintegración es la responsable de esta discrepancia en la tensión de Hubble. Bueno, es una posible explicación. Que, ¿cómo lo ven? Por supuesto, no está soportado, no está apoyado en ninguna evidencia empírica, simplemente es una idea bueno, una idea que está ahí, ¿no? Es de junio de 2019 este artículo. Que el artículo es bastante interesante, la propuesta, y solo por añadir un poco a lo que has comentado esto, todo este cambio, esta variación que hace o sea, esta evolución del parámetro de Hubble, la explica gracias a la partícula masiva. O sea, has dicho que se descompone la materia oscura en una partícula masiva y en un fotón oscuro. Y siguiendo esta evolución de esta partícula masiva es gracias a lo que puede explicar esta variación que tenemos en el parámetro de Hubble, comportándose de la manera en que se comporta el modelo de materia oscura fría en época temprana,
es decir, que es compatible con los datos de fondo cósmico de microondas, y en la época tardía, pues ya vemos pues esa discrepancia que apuntan la supernova 1A, ¿no? Y es eso, introduciendo este ingrediente de esta partícula masiva en la que se descompone la materia oscura en toda la ecuación de Friedman para obtener la evolución del universo, ¿no? Es una idea bastante interesante que después de haber trillado tanto el tema de la materia oscura, pues que encaja bastante bien, ¿no? Porque además no solo permiten explicar esta evolución del parámetro de Hubble, vamos a llamarlo así, no tensión, sino que también pues permiten, parametrizan, digamos, esta descomposición, este decaimiento, y te dan un candidato para qué tipo de materia oscura podría ser, ¿no? Y parece que, y aquí seguramente Alberto nos puede dar más detalles, parece que es compatible con un super WIMP, o sea, un WIMP supersimétrico, ¿no? Eso es muy gracioso también porque siempre decimos que WIMP tiene el juego un poco de palabras que en inglés WIMP es como flojera, ¿no? Es un término un poco despectivo para decir que algo es flojo, ¿no? Así que lo de super WIMP queda un poco, no sé, un poco gracioso, pero bueno. O sea que porque realmente hemos estado hablando de desintegración a fotones, pero la novedad de esto es que no se desintegra solamente radiación, sino que también se desintegra a una partícula masiva, o sea que esa es quizás la novedad. Me sorprende que esto no se hubiera planteado antes, no sé. ¿Ustedes saben si había otro modelo así? Modelos de desintegración de este tipo hay muchos, ¿no? La WIMP, bueno, de hecho, las WIMP cuando se propusieron originalmente fueron propuestas por cuerdistas pensando en la supersimetría, ¿vale? O sea, cuando se propusieron las WIMP originalmente, todo el mundo pensaba que iba a ser una partícula supersimétrica, ¿no? Entonces, lo de super WIMP no tiene mucho sentido. Lo que pasa es que hoy en día, como la supersimetría no la hemos encontrado en LED, ni tampoco en Tevatron, ni tampoco en el LHC, y hay mucha gente que dice que la supersimetría a baja energía no existe. Con lo que ya nos quitamos de encima la supersimetría, y ya los WIMP, mucha gente dice, no, pero los WIMP nunca dijimos que fueran supersimétricos. Acuérdense de que no lo dijimos. Pueden ser perfectamente una partícula que no sea supersimétrica. Se han propuesto muchos candidatos. Pero si hay mucha desintegración asimétrico, ¿vale? O sea, el tema de que el sector oscuro, fotón y una partícula de materia oscura que no podemos observar directamente, es una cosa que se ha propuesto, sobre todo en los últimos años, mucho. La novedad del artículo de Loeb es el tema de conectar eso con el problema de la constante de Hubble, que eso yo no lo había visto, el usar directamente la materia oscura y decir, no, la materia oscura está desapareciendo, ¿no? La cantidad de materia oscura que pensábamos que tiene el universo en realidad es mentira. El universo tiene menos materia oscura. Esa idea creo que es nueva. Yo por lo menos no la había visto. Sí, de hecho siempre pensamos en modelar, ¿no?, esta variación del parámetro de Hubble, introduciendo, ¿no?, la ecuación, dándole una ecuación a la energía oscura. Y en este caso lo que hacen es, a través de la materia oscura es la que explica esta variación, ¿no? Y efectivamente yo tampoco lo había visto esta novedad, que sin duda es bastante interesante, por lo menos a nivel teórico parece que sí. A mí me parece interesante, pero también creo que es interesante resaltar que en este momento, en este estado de la cuestión, en realidad lo único que hacemos es encontrar posibles mecanismos para parametrizar ese cambio, ese aparente cambio en la constante de Hubble, ¿no? Entonces, bueno, pues para parametrizarlo con materia oscura necesitan un super WIMP, un fotón oscuro y un no sé qué, pues está bien. Pero al final lo importante será poder distinguir entre todos esos candidatos que hay ahí. Esto no es necesariamente malo, no lo digo porque esté mal el trabajo ni nada por el estilo, sino porque es algo que sucede a menudo cuando realmente no tenemos ni idea de dónde está el mecanismo correcto, ¿no? Empezamos a proponer muchas cosas y luego ya iremos quitando las que no tienen sentido. Y creo que estamos en ese punto. Yo siempre me acuerdo del paper que les dio el premio Nobel a Kobayashi y Maskawa, ¿vale? Kobayashi y Maskawa se les dio el premio Nobel por predecir una tercera generación de quarks y de leptones, que es verdad que lo hicieron, pero es curioso que si vas a su paper en realidad va de cómo podríamos encontrar maneras de meter más violación de CP en el modelo estándar. Y entonces te dan 3
En un paper muy cortito, de 2 o 3 páginas, no me acuerdo, te dan 3. Que un escalar que viola CP, poner 3 familias de quarks y hacer no sé qué otra cosa. Bueno, pues una propuesta entre 3 para una cosa resulta que al final es un premio Nobel. Y es porque se estaba en esa época, ese tipo de época en la que lo importante era como soltar muchas ideas, ¿no? Y luego ya veríamos cuáles de esas ideas eran las correctas. Y creo que esto pertenece un poco a una dinámica similar a esa. Y fijaros, es un artículo muy cortito, con la pinta de un PRL, o sea, tiene toda la pinta que Loeb lo envió a Physical Review Letters. Y en Physical Review Letters se lo rechazaron. Dijeron, no, esto no puede, no, esto no entra en PRL. Y entonces he dicho, bueno, pues lo envío a PRD y en PRD entra todo. Y entonces, pues, la han enviado y la han publicado en Physical Review D, que digamos... Pero por la estructura del artículo en Physical Review D, lo normal es que tú envíes un artículo pues de 10 páginas, de 15 páginas, porque no tienes límite de páginas, pero que te limites a 4 páginas, como se ha limitado este artículo, que básicamente en el formato de PRL pues serían 3 páginas. Esto con toda seguridad se ha enviado a PRL, ha sido rechazado en PRL y se ha reenviado a PRD. Bueno, pues nada, no sé, me pareció interesante esto.